el Éxodo. Vamos a leer capítulo 25 y leamos su verso 40. Éxodo capítulo 25 y su verso 40. Dice la Escritura de esta manera, en el nombre del Señor Jesucristo. Mira y hazlos conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Adjuntemos Hebreos capítulos 8 y su verso 5. Hebreos capítulo 8 y su verso 5. Los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Esta mañana damos gracias a Dios, amados hermanos, por el tiempo, por la oportunidad que Dios nos concede de poder hallarnos delante de su presencia. Haciendo Dios una realidad nuestro deseo, que antes era un pensamiento, ¿verdad? Todos esperábamos llegar este día del principio de nuestras conferencias generales. Ya ve que del hombre son los pensamientos, ¿verdad? O las decisiones. Dios es el que hace una realidad todas las cosas. Se empieza a hacer una realidad, qué bueno por los hermanos que han venido, ¿verdad? Quizá han venido de diferentes denominaciones o credos, gracias a Dios, porque usted ha hecho bien en venir. Dios en su gracia nos ha concedido esta grande oportunidad de poder congregarnos en este campo. El propósito de Dios es darnos a conocer sus palabras, sus normas, sus reglas que Él tiene para cada uno de nosotros y mayormente para su pueblo amado, no haciendo nada de nuestra propia cuenta, ¿verdad? No. Sino conforme a la voluntad de Dios, quisiéramos ver estas palabras en este santo libro. Oiga cómo dice la Escritura. Esta vez Dios le dice a Moisés: mira y hazlos conforme al modelo. Dios le había mostrado a Moisés en el monte Sinaí el modelo. Modelo quiere decir figura, forma, diseño. Dice que Dios le había mostrado a Moisés en el monte la forma, la figura, el modelo del tabernáculo.
¿Cómo y de qué forma Moisés iba a construir, iba a erigir el tabernáculo? Fíjese, hermano, no conforme a sus propias ideas de Moisés. Ahí no valían las propias ideas de Moisés, hermanos, ¿verdad? Sus propios pensamientos, lo que a él se le podía venir para hacerlo, no, sino conforme el modelo perfecto de un Dios grande, de un Dios todopoderoso, de un Dios que todo lo puede, que es Rey de reyes, Señor de señores, el grande, el hacedor de maravillas, y su Hijo Jesucristo, nuestro Salvador, en quien nos amó y nos ha dado vida, y vida en abundancia. Juan dice en el capítulo 17, versículo 3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Qué bendición, hermanos. A Moisés se le había delegado, ¿verdad? Dios le confió, le dio el modelo. Dice la Escritura, hermanos, que era una figura de las cosas celestiales, ¿verdad? Era una figura que a través del tiempo se tendría que manifestar, y dice la palabra de Dios en la primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 9, leamos ese texto. Capítulo 3, versículo 9. Primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 9. Porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios. La parte que quisiéramos ver es lo que sigue cuando dice la Escritura, edificio de Dios. Ya vio, hermano. Nosotros somos aquel tabernáculo, aquel edificio, dice la Escritura en este santo libro. Ustedes son edificio de Dios, que cada día somos edificados conforme al modelo. ¿Quién es nuestro modelo? Es el Señor Jesucristo, hermanos, a quien nosotros estamos siguiendo el molde, ¿verdad? La figura. Oiga cómo dice aquí Romanos capítulo 6, versículo 17. Romanos capítulo 6, versículo 17. Oiga cómo escribe el Espíritu Santo. Pero gracias a Dios. Qué dicha, ¿verdad? Gracias sean a nuestro Dios. A Él sea la gloria, la honra, no a un hombre de acá de la tierra, no. Porque en la tierra hay dioses. Los hombres tienen sus dioses, ¿verdad? Gracias a Dios, porque nosotros no nacimos confundidos, ¿verdad? Servimos al Creador que hizo los cielos y la tierra, en cuyas manos está la vida de todo ser humano, de todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Pero gracias a Dios, oigan, hermanos, aunque nosotros, dice el texto, aunque erais esclavos del pecado, qué triste nuestro estado, nuestra condición en otro tiempo, sin Dios,
y sin esperanza, teníamos una vida desordenada, ¿verdad? Fuera de la voluntad de Dios. Nosotros creíamos que era bien lo que estábamos haciendo, ¿verdad, hermanos? Ya ve que cuando el hombre está sin Dios y sin esperanza, hace cosas indebidas y cree que está bien lo que hace, ¿verdad? Gracias a Dios, aunque erais esclavos del pecado, éramos esclavos del pecado, estábamos bajo la opresión del diablo, del Dios de este siglo que nos tenía cautivo, engañado en los placeres, en los vaivienes de esta vida. Dice el texto: habéis obedecido de corazón aquella forma, aquel modelo, aquella figura de doctrina a la cual fuisteis entregados. Qué dicha, ¿verdad, hermano? Ustedes han obedecido aquella forma. Le explicaba que nuestro modelo, la forma, es Jesucristo, a quien hoy nosotros estamos siguiendo, aquella forma, aquel modelo, ¿verdad?, a la cual ustedes fueron entregados. Hoy no hacemos nuestra propia voluntad, ¿verdad, hermanos? Personas que están con nosotros, ¿verdad?, de otras congregaciones, les explicábamos: usted mira el orden de la sana doctrina, de las sanas enseñanzas o de las enseñanzas de un Dios vivo y verdadero, ¿verdad?, a quien nosotros estamos siguiendo, porque no estamos siguiendo a ningún hombre de acá de la tierra. Usted mire el orden, ¿verdad? No estamos revueltos. Ahí están los varones en un lado, ahí están las hermanas. Dice la primera carta a los Corintios 11:40: pero hágase todo decentemente y con orden. Gracias a Dios, aunque ustedes eran esclavos del pecado, han obedecido aquella forma, aquel modelo, aquel molde. Dice que el molde es Jesucristo. Y cada día nosotros nos vamos apareciendo a Él cada día, hermano. Cada día nos parecemos a Cristo. Dijo el apóstol: cada día muero conforme al pecado, ¿verdad? Cada día vamos dejando aquellas cosas que no nos eran útiles, al contrario, nos eran tropiezo en nuestra vida espiritual. Usted mira, los hombres bien compuestitos están los hermanos, ¿verdad? Algunos dicen: ¿y esos por qué pondrán saco?, ¿verdad? Peor en la costa, nos han criticado, dicen: ¿y esos tal vez no están cabal? Dicen: ¿cómo van a estar poniendo saco en el calor, tanto calor? Mejor estar emplayerado. ¿Sabe cómo dice en la primera carta? Así que léalo. No vamos a leer porque el tiempo para nosotros es veloz, ¿verdad? Primera carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 1. Aquella forma, Dios le dijo a Moisés: vas a hacer el tabernáculo conforme al modelo. No lo vayas a hacer, no te vayas a salir de ello. Dice que el hombre de Dios debe ser decoroso, compuesto, bien preparado, porque somos embajadores de Cristo, que representamos. ¿Qué representamos nosotros, hermanos? La patria celestial, ¿verdad? Ya ve que cada ciudad tiene sus embajadores, ¿verdad? En otros lugares, Guatemala tiene sus embajadores en Estados Unidos, ¿verdad? Estados Unidos tiene sus embajadores
en Guatemala. Ya ve, esos hombres están representando a su país y están bien compuestos, ¿verdad? Bien, así debe ser el hombre de Dios, ¿verdad? Compuesto, ¿verdad? Compuesto, ordenado, no desordenado. Pero usted mire algunos que están desordenados ahí, que andan en playera, pero son incrédulos, ¿verdad? Con ellos no nos metemos nosotros, ¿verdad? Algún día creerán en el Señor, entregarán su corazón a Cristo, obedecerán aquella forma de doctrina, porque no es fácil, hermanos, ¿verdad? No es fácil. Usted no mira a los creyentes peludos, barbudos, ¿verdad? Como nosotros decimos, ¿verdad? En nuestro vocabulario, ¿verdad? No, porque el hombre de Dios no debe ser ni peludo ni pelón, ¿verdad? Debe ser compuesto, ¿verdad, hermano? Muy pelón no sirve, ¿verdad? Bien rapado su cabeza, deshonesto, ni peludo ni pelón, ¿verdad? Habéis obedecido. Usted dice, pero ¿cómo harán esa gente, verdad? No tienen siquiera una sus guitarritas. Algunos dicen cómo da sueño ahí donde están esas personas, porque siquiera una sus guitarritas tuvieran para que nosotros pudiéramos disfrutar. Son deseos de la carne, ¿verdad? Son cosas de la carne, ¿verdad? La música. Si quieren, ¿por qué no tendrán una sus guitarritas? Un día le dijo Dios a Saulo de Tarso. Hechos capítulo 9, versículo 15. Cuando Dios se manifestó en la vida de este hombre, Dios dijo, ve, porque instrumento útil me es este. Hoy en el tiempo de la gracia no encuentra usted flautas, guitarras en la Biblia, en el Nuevo Testamento. No hay, hermanos, ¿verdad? No lo hay. Dios le dijo que este hombre iba a ser un instrumento útil para llevar su nombre en presencia de reyes, en presencia de personas grandes, a las cuales, por el cual Dios lo había llamado y mostrado cuánto le era necesario padecer por su nombre y poder ser un instrumento útil. La primera de Timoteo 2:21 dice, así que si alguno se limpia, santifica su vida, consagra su vida al Señor, va a ser un instrumento útil en la mano de Dios y dispuesto para toda buena obra. No hay necesidad que usted ande una su guitarrita. Usted es el instrumento útil en las manos de Dios, hermanos. Cuando el creyente santifica su vida, se aparta en lo malo de todas las contaminaciones del mundo. Si no está de acuerdo, Hechos capítulo 9, versículo 15. La primera de Timoteo capítulo 2, versículo 21. Léalo. Hazlo conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte Moisés. No vayas a quitarle nada. Qué compromiso, hermanos. Hay del que le quita, hay de aquel que hace su propia voluntad, hermanos, ¿verdad? Hay de aquel que hace las cosas conforme a sus ideas. Hay de aquel que no respeta la palabra de Dios, porque tenemos que hacer las cosas de acuerdo a la voluntad de Dios. Oiga, como le dijeron a este hombre, habéis obedecido aquel modelo, aquella forma de doctrina la cual fuisteis entregados. Oiga, como le dijeron a Tito. Tito capítulo 1, versículo 9. Tito capítulo 1, versículo 9. Dice la escritura de esta manera, 1:9 de Tito. Retenedor de la fiel palabra,
o de la fiel, retenedor de la palabra fiel, dice la Escritura. Estoy leyendo al revés. Retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido mostrada, como ha sido enseñada, ¿verdad? Para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Si usted quiere, léalo hasta el 16. ¿Qué es lo que los hombres han hecho con la palabra de Dios? Léalo. Léalo despacito, se va a usted dar cuenta, ¿verdad? Cómo los hombres han torcido la doctrina, hermanos. Cómo los hombres han querido hacer su propia voluntad, pero nosotros de la sana doctrina, ¿verdad? Dice Dios en su palabra, hazlo conforme al modelo que te ha sido enseñada o mostrada en el monte. Esta vez el apóstol dice a Tito, retenedor de la fiel palabra tal como ha sido enseñada. Así lo vas a mostrar, Tito. Así la vas a declarar, la vas a enseñar, ¿verdad? No te vas a dejar llevar por otras doctrinas, ¿verdad? Porque hay diferente doctrina, hermano, ¿verdad? Hay diferente doctrina, ¿verdad? Hay congregaciones donde las mujeres enseñan, ¿verdad? Donde las mujeres ejercen, y es así, dice, pero en el Antiguo Testamento usted encuentra, ¿verdad? Si leemos en la primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 4, 5 y 6, léalo. Dios no permite a la mujer que enseña en la congregación, hermanos. La primera carta a los Corintios, capítulo 14, versículos 34 y 35. Otro texto en la primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 11 y 12. Son dos textos, hermano. Dice que 2 o 3 consta toda palabra, ¿verdad? Primera de Timoteo, o la primera carta a los Corintios 14, versículos 34 y 35. No permito a la mujer enseñar en las congregaciones, ¿verdad? Es fuera de la palabra, hermanos, ¿verdad? Fuera del orden de la palabra de Dios. Primera de Timoteo 2, 11 y 12. ¿Encuentra usted el otro texto de la palabra de Dios? ¿Y qué más? Usted mira, las hermanas están cubiertas sus cabezas. Algunos dicen eso. Nos han criticado, dolor de cabeza tienen, dice, ¿verdad? ¿Cómo es posible, verdad? Esos que tienen dolor de cabeza. Lee la palabra de Dios en la primera carta a los Corintios 11, capítulo 4, 5 y 6, por lo cual la mujer debe tener señal sobre su cabeza de autoridad, ¿verdad? Dice que si la mujer no se quiere tapar su cabeza, mejor que se rape, ¿verdad? Que se corte el cabello. ¿Cómo se mirará una hermana sin cabello, verdad? Deshonesto, ¿verdad? Que se cubra, que se cubra. Usted no mira a una hermana que esté con pantalón, ¿verdad? Es que Dios no mira el vestido, la vestimenta, Dios mira el corazón. Dice que algo que a Dios no le agrada, ¿verdad? En Deuteronomio capítulo 22, versículo 5 dice, no vestirá la mujer ropa de hombre. Léalo. No vestirá la mujer ropa de hombre,
pero entonces, ¿por qué hay algunas con pantalón? Son oyentes, son invitados. Algún día entenderán, quizá en estas conferencias pueden pasar de muerte a vida, llegarán a entender su estado, su condición, porque así vivíamos nosotros. Le explicaba en el principio, ¿verdad? Gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, ustedes han obedecido aquella forma de doctrina, a la cual fuisteis enseñados, y esta vez le dice a Tito: mira, hácelo conforme se te ha dicho, conforme se te ha mostrado. Tito, leamos el último texto. Evangelio de Juan, oiga cómo dijo el Señor Jesucristo. Evangelio de Juan, capítulo 7, versículos 16 y 17. Nuestro modelo, a quien estamos sirviendo, a quien estamos siguiendo. Capítulo 7, versículos 16 y 17. Jesús les respondió y dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Oiga cómo dice el 17: el que quiera. ¿Cuántos estarán dispuestos a obedecer aquella forma de doctrina en estas conferencias? Los principios, el modelo, ¿cuántos estarán dispuestos a obedecer los principios, el modelo de la palabra de Dios, hermanos? No de los hombres. ¿O quiere usted seguir igual, siguiendo el modelo de este mundo? La corriente de este mundo. No. Hemos obedecido a aquella forma de doctrina. Hagamos la voluntad de Dios, hermanos, ¿verdad? Porque cuántos no quieren obedecer. Hay creyentes desobedientes, ¿verdad? No a los hombres, no. Usted cuando desobedece, desobedece a Dios. Y es triste cuando uno desobedece a Dios, hermanos. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Gracias al Señor por su palabra que nos ha concedido oírla. Ojalá que nosotros la guardemos en nuestro corazón. Usted lo está viendo con sus propios ojos. El que quiere hacer la voluntad de Dios, adaptarse al modelo conforme a la palabra de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o yo hablo por mi propia cuenta, dijo el Señor Jesús. Gracias a Él por su palabra y la bendiga en cada corazón.